hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Manos arriba, en la cabeza, en la voz. Ahora sí, mis queridos amigos y filósofos, bienvenidos a este tiempo de hablar de la F, en el que platicamos acerca de la filósofo fifi-afa. Hoy voy a hablar sobre el tema del empirismo, sus planteamientos centrales y autores principales en relación al empirismo. Entonces, pues aquí se habla acerca del empirismo y hace una alusión respecto a este término porque se relaciona que en vez que hablemos del empirismo, es importante que hablemos de empirismos, porque dado que esta corriente se maneja un conjunto de teorías, entonces es por esto que tiene diferentes posturas el mismo empirismo respecto a las ideas. El término proviene del griego empeiria, que se relaciona de la experiencia, que es esencial en el conocimiento humano. Entonces, parte de esta idea acerca de la palabra experiencia para llegar al conocimiento. Es un dato interesante al hablar del empirismo, es que todos los conceptos que elabora el ser humano, aquí fíjense que tienen o que aplica a la persona alguna experiencia y que también puede ser que estos conceptos que realiza también vengan de las operaciones mentales. Entonces, desde estos dos aspectos en relación a la experiencia, ¿verdad? Existen también diversas concepciones al respecto sobre la aplicación de la experiencia para la elaboración de los conceptos. Sin embargo, pues existe una en la que están de acuerdo y que es que todos los conceptos humanos es referencia a su experiencia. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, que elaboramos como conceptos en el ser humano, pues está relacionado con la experiencia. Esa es como en el que están de acuerdo, ¿verdad? Esta postura. Por lo que todo debe de estar conectado con la experiencia para que el conocimiento tenga relevancia. Es de esta manera que respecto a esto, Kant afirma que si una opinión ha de construir un conocimiento empírico, entonces esta opinión pues de algún modo también debe de estar relacionada a la experiencia. Entonces, este dato interesante, vemos cómo el autor confirma que esta experiencia pues se relaciona también con el conocimiento y también deriva de la opinión, por lo que se observa que entre los empiristas también existen diversas opiniones respecto a la experiencia y como forma de conocimiento. Y aquí estas posturas pues también no están de acuerdo, por ejemplo, en que no siempre tiene que tratarse de la experiencia de la persona, sino también puede tratarse de la experiencia de otra persona, de su testimonio. Por lo que los filósofos aquí vemos que tienen sus propias concepciones respecto a la palabra experiencia. Por ejemplo, aquí hablamos de algunos filósofos que se relacionan con esta postura del empirismo. En este caso es John Locke, que es un filósofo médico y que es padre del empirismo moderno. Entonces él es un importante filósofo en relación a esta corriente y que tiene una obra llamada Ensayo sobre el entendimiento humano. Y en esto concreta que todo lo relacionado con el pensamiento a representaciones simples, que aquí se deriva una representación simple, pues es una simple idea, y de la percepción externa, que es la sensación, e interna, que es la reflexión. Entonces, esto lo que relaciona
el pensamiento a representaciones. Y para los sentidos externos, por ejemplo, el sonido, el color o la solidez son las ideas complejas de extensión, que son la figura, los movimientos, se forman por la interacción de varios sentidos. Entonces, aquí podemos encontrar que en los sentidos externos tienen algunas cualidades, mientras que en las ideas complejas tienen otras cualidades y que también aquí se implican varios sentidos. Por lo que habla de sentidos externos y sentidos internos. Y estos últimos son los que consisten en el pensamiento y la voluntad. Entonces aquí diferencia unos de otros y también su nivel de funcionalidad. Y su combinación de estos dos sentidos pues genera poder o potencia, o sea que remarcan esa funcionalidad respecto a lo que hace. Por ejemplo, el entendimiento de dos papeles, uno pasivo y uno activo. El pasivo ante las percepciones y el activo ante las operaciones mentales, y con ellas producen nuevas ideas. Entonces, respecto a esto, John Locke menciona que, por ejemplo, en el caso del lenguaje, los conceptos son producidos por el entendimiento y no se dan antes de la experiencia. Entonces, por eso aquí tiene que ver mucho esta cuestión de la combinación de los sentidos para que se pueda producir unas nuevas ideas. Además de estas ideas, Locke muestra interés también sobre los aspectos de la ciudadanía, que es otro dato interesante acerca de este filósofo, cómo él tiene este interés respecto a la comunidad. Y que menciona que es importante que la comunidad también se base en valores como la tolerancia y ver también por su bienestar económico. Y estas ideas, como la división de los poderes, también él lo remarcó, que todos los ciudadanos pues tienen estos derechos, y así como también plantea estos tres derechos fundamentales de las personas, que es la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, no solamente tanto habla del aspecto de la experiencia, sino también habla de este dato importante acerca de los derechos de la ciudadanía. Ahora toca el turno también de otro filósofo que está en esta postura del empirismo, que se llama George Berkeley, que él fue un filósofo irlandés y también obispo de la Iglesia, y sus ideas, sus pensamientos, sus concepciones, pues se relacionan con un sistema metafísico empirista. Y pues aquí tiene él una obra principal, que es en este ensayo sobre una nueva teoría de la visión. Esta teoría de la visión aún se utilizó por mucho tiempo como un modelo en la historia de la psicología, que es un dato importante respecto a este filósofo. ¿Cómo trasciende esta teoría de la visión? Menciona que habla en esta teoría sobre la distancia entre los objetos y nosotros mismos, también de cómo calculamos estos objetos con nosotros mismos y la situación de su ubicación y el tamaño de los mismos. Es decir, habla sobre la cuestión de los objetos, de su tamaño, de estas cualidades físicas en relación a la persona, y se le llama teoría de la visión, mencionando que las ideas táctiles y las visuales son distintas, tanto en número como en especie. Y menciona aquí que un punto importante para él es que las únicas entidades existentes son seres finitos e infinitos, hablando ya específicamente de sus cuestiones filosóficas, dotados de percepción, cada uno de los cuales es un espíritu o substancia mental. Entonces, estas concepciones pues son un hecho importante que menciona, es que los objetos materiales existen
solo si percibidos. Cada objeto sensible es susceptible de ser percibido. Entonces, esta concepción en relación a los objetos materiales tienen que ver mucho con este término de la percepción. Y que cada objeto sensible, por ejemplo, una pluma es un objeto físico, es una colección de cualidades sensibles. Cada objeto tiene estas ciertas cualidades sensibles, o sea que se relacionan con los sentidos, y que cada cualidad sensible es una idea, y que por lo tanto los objetos físicos son colecciones de ideas sensibles. Entonces, esto es como la base teórica de su pensamiento. Y por lo que ninguna idea también alude que puede existir sin ser percibida por alguien. Y también menciona respecto a los objetos, que estos no se pueden concebir un objeto sensible como algo no perceptible. Entonces vemos cómo estos dos términos, en relación a los objetos sensibles, en relación a la percepción y en relación a las ideas. Por lo que no es posible que tal objeto exista sin la mente, y afirma una idea que menciona que no puede existir sino en la mente. Entonces, todo esto él lo relaciona. Y por último, pues es otro filósofo, se llama Hume, que todas las ciencias, a excepción de las disciplinas formales, él menciona que, pues son la lógica y las matemáticas, todas las ciencias deben estar bajo un plan de metodología experimental, o sea que tienen que tener una metodología, un sistema, ¿verdad? Y que se relaciona con la cuestión de la filosofía experimental, y que también dentro de estas ciencias pues debe de estar incluida la filosofía, y que está basada en la observación y la experiencia. Entonces, él da énfasis a las cuestiones de la observación y la experiencia para la cuestión de las ciencias, y todas las representaciones se deben a las impresiones y a los recuerdos de la percepción sensorial externa e interna. También menciona que este filósofo hace una reflexión metodológica en las cuestiones de la filosofía, y que funcionan como una cuestión que podemos nosotros atender para reflexionar acerca de la vida diaria. Y por último es Hume, otro filósofo que menciona que todas las ciencias, a excepción de las disciplinas formales, que es la lógica y las matemáticas, pues deben de estar bajo un plan de metodología experimental, y también incluida la filosofía, y que se relaciona esta metodología experimental pues con la observación y la experiencia. Respecto a otro punto, él maneja sobre los sentidos, que todas las representaciones se deben a las impresiones y a los recuerdos de la percepción, que es la percepción sensorial externa e interna. Entonces vemos también una relación de este filósofo con los anteriores filósofos. Menciona que las verdades complejas son producidas por la imaginación y por sus operaciones mentales, y que conducen a 3 tipos de ciencia: por principios de semejanza, que son las matemáticas; de vecindad, que es el espacio temporal, aquí la relaciona con las ciencias de la naturaleza; y el de la casualidad, que aquí relaciona la cuestión metafísica crítica. Bueno, pues este es un filósofo que respecto a la filosofía menciona que es una reflexión metodológica, y que funciona como una reflexión respecto a la vida diaria. También habla acerca de la ética y de las acciones cuya valoración generan un sentimiento de placer y se aprueban, y en el caso de no generarlo se desaprueban. Entonces él habla de esta cuestión de la ética. Sin embargo, menciona que para él lo que cuenta no es solo el propio bienestar, sino también es importante pues los valores de la humanidad, como un sentimiento de empatía. Hasta aquí, mis queridos amigos fifilósofos,
Se terminó el tiempo de hablar de la F, fifi, lofo, sofo, fifi, afa. Y nos vemos, su amiga Jeffy Sificafa.